Hay un aspecto de importancia capital que parece ser que Leonel Fernández no se ha sentado a reflexionar al respecto. Y es un tema que se trató en los tiempos de la antigua Grecia. Aristóteles fue uno de los primeros, por no decir que fue de forma indiscutible el primero. Y es el tema de los equilibrios, de no irse a los extremos. Por ejemplo, a nivel político, la dialéctica de no es preferible la monarquía porque abre las puertas a la tiranía. No es preferible la aristocracia porque abre las puertas a la oligarquía. Y no es preferible la democracia porque abre las puertas a la oclocracia. Entonces, en términos políticos, ¿qué es lo deseado? ¿Qué es lo virtuoso? La politeia. ¿Y qué es la politeia? El gobierno de los que están en el medio. Ni los muy ricos, ni los muy pobres. Los muy ricos no pueden ser porque, según dice el propio Aristóteles, tienden a pensar que todo le es permitido y no aceptan que los que están más abajo les impongan. Pero al final no se trata de una imposición de los que están más abajo. Se trata de que si un grupo en los que están más abajo entiende que tal o cual conducta de los muy ricos sería perniciosa para el colectivo como tal, habría que ponerle un freno. Pero cuando habla del gobierno democrático devenido en oclocracia, dice que las mayorías podían verse tentadas por el resentimiento, por el odio y el afán de venganza. Y una ciudad-estado, lo que hoy día sería una nación común y corriente, o lo que usted y yo conocemos como un país, no avanza sobre la base de una lucha ni de los muchos contra los pocos, ni de los pocos contra los muchos, o de los que están en el medio. No. Una sociedad avanza cuando tanto en clase media como clase alta como la gleba identifican hacia dónde hay que dirigirse. A pesar de las contradicciones, a pesar de las tensiones internas. Cuando una sociedad tiene claro el norte, allí se da entonces el primer paso para su desarrollo ulterior. Entonces, la politeia es lo deseable. Los que están en el medio, ni los muy pobres, ni los muy ricos. Aristóteles lleva entonces el sentido del equilibrio a la política. Y de ahí yo lo tomo para concatenarlo con Leonel Fernández. 3 gobiernos. Me parece, en términos de aritmética simple, e incluso conectándolo hasta con la cábala, me parece un número óptimo. 3 gobiernos en los que sin duda Leonel Fernández, como estadista, hizo aportes a República Dominicana. Pero más allá de 3 gobiernos, entra, digamos, en una indiscutible exageración, en una irrefutable hipérbole de Leonel. O sea, decir más allá de 3 gobiernos, porque sería un cuarto y sería un quinto. A Leonel nada le impediría reelegirse en el año 2028. Siendo el animal político que es, lo digo en el sentido aristotélico al más alto nivel, y con la experiencia de Estado y a su vez el ejercicio empírico en cuanto a las épocas electorales. Leonel, sin pretenderlo, se ha convertido en un jefe de campaña, aunque equidistante, porque las suyas las manejó Danilo Medina y
Francisco Javier García, pero él como observador terminó somatizando el conocimiento que se descubrió en los ejercicios de Danilo y de Francisco Javier. Entonces, Leonel con 3 periodos, más que bien, es el número óptimo. No se ha percatado el expresidente Fernández de que si él llegase ahora al poder, va a retardar un proceso de sucesión que debe darse en su partido para mantenerse con vida. Y es el proceso de relevo, que lo puede heredar Omar Fernández, Rafael Paz u otra cabeza que salga por ahí. Y ya que le están dando tanto nombre en los últimos días, coloque ahí también al joven Francisco Guillén. En fin, pero ese proceso de relevo se vería retardado hasta el 2032, en donde, tras 8 años de ejercicio, la fuerza del pueblo se vería obligada a salir del poder. Entonces, el relevo vendría a ser opción en el año 2036, y es probable que esa opción sea Omar Fernández. Pero, ¿por qué esperar hasta el 36? Casi 10 años después. Vamos a ver, no, espérense. 36, no, mentira, me equivoqué. 12 años después, cuando Omar Fernández puede ser opción de poder en el 28. Claro, lo sería si su padre eventualmente no llega al poder en esas elecciones. Porque otro aspecto que he dicho, ¿qué sentido tiene la vigencia de Leonel si ya inmediatamente después del 24 Danilo Medina se ve obligado a renunciar a las últimas y mínimas posibilidades que tiene él de volver al poder vía una reforma constitucional? Danilo se va del escenario político, pero no se va solo. Se lleva consigo a Leonel. Pero si Leonel no llega al poder ahora y la sociedad entiende que se jubiló, pues entonces es Leonel el que se lleva a Danilo. Dos caras de una misma moneda que de forma ineludible caerían en el orificio de esa alcancía de monedas políticas de recuerdo que en su momento fueron un recurso para la historia política y desde luego social de República Dominicana. Es forzar el mingo ir por un 4º periodo con la amenaza de que sea un 5º. Y como nada bueno viene sin traer consigo algo negativo, el regreso de Leonel Fernández al poder compromete la existencia de su partido más allá de él. Compromete la carrera del propio Omar Fernández, su hijo, por lo que acabo de explicar. Pero se lo voy a poner más claro. Imagine que Leonel gane ahora. Llega al poder. En el 28 tenemos elecciones. Y como a Leonel nada le impide reelegirse, claro que él lo va a hacer. Y probablemente gane 8 años. Llegamos al año 2032. Entonces la gente, la población, sentirá un desgaste de la fuerza del pueblo en el poder y lo que va a hacer es darle un voto de castigo, entre comillas. Bueno, pues el candidato sucesor, que probablemente sea Omar Fernández, tendrá que esperar entonces hasta el año 2036. Y ya en el 36, que él sea ganancioso es un tema, es una lotería. Imagine usted que el oficialismo de entonces logre salirse con la suya. Entonces, Omar tendría que esperar pendejamente, así como quien no quiere la cosa, hasta el año 2040. Del 2024 al año 2040. Saque cálculo usted. Ahora,
Si Leonel pierde ahora y el relevo llega en el 28, pues ya Omar, si no gana en el 28, puede ganar en el 32. Pero tener como escenario predecible el 2040, como que de repente no resulta en nada absolutamente alentador. Y es ahí entonces donde Leonel Fernández recibe un golpe duro. Pero el golpe no lo recibe de una encuesta. El golpe lo recibe como la consecuencia de su propio acto de no escuchar la historia y de no abocarse a dirigir el relevo en su partido. Si Leonel no dirige de forma consciente el relevo en su partido, entonces el relevo lo va a absorber. El relevo como tal se va a convertir en una dinámica totalmente paralela a Leonel. Totalmente paralela. Y se va a convertir en una corriente que se va a llevar al doctor Leonel Fernández en su cauce. Lo va a arrastrar por su cauce. Eso es lo que el presidente Fernández no ha reflexionado. Y comencé esta pieza analítica, citando a Aristóteles, la antigua Grecia, y la forma en que éste veía el ejercicio de la gerencia de la cosa pública, de la política, pero teniendo como premisa el sentido del equilibrio. Leonel Fernández, con sus 3 periodos de gobierno, históricamente hablando, nivela la política. Mantiene la práctica política local en un sentido de equilibrio. Pero un Leonel Fernández, 5 veces presidente, es una variable que distorsiona el curso natural de la historia política dominicana. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5:55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.